Ok, hoy les voy a hacer un tutorial, básicamente un video de síntesis de ácidos grasos, bien resumido. Primero, cuando usted tiene una dieta rica en carbohidratos o rica en proteínas, muchos de ellos pueden utilizarse como fuente energética, ¿cierto? Los carbohidratos, por ejemplo, son los principales nutrientes que usted va a utilizar como como energía. Y las proteínas de la dieta tienen un rol más estructural, por lo tanto van a participar principalmente en regenerar, o más que regenerar, cambiar las proteínas estructurales de su cuerpo. Sin embargo, cuando usted consume un exceso de ambos de estos dos nutrientes, que son obviamente los carbohidratos, son degradados hacia glucosa y otros dos monosacáridos que no salen mencionados acá, y las proteínas son degradadas hacia aminoácidos, estos pueden generar síntesis de ácidos grasos, que se van a alojar obviamente en forma de triglicéridos en su cuerpo. ¿Cómo es el proceso entonces de síntesis de estos ácidos grasos? Bueno, esto es mediado básicamente por el aumento de la concentración de acetil-CoA. Vamos a ver entonces cómo ocurre este aumento y también vamos a ver cómo se regula entonces los niveles de acetil-CoA. Primero, cuando usted consume altos niveles de glucosa o de aminoácidos, en general la glucosa estimula la síntesis de insulina de las células beta del páncreas. Esta insulina, por otra parte, activa entonces la formación o la degradación de la glucosa hacia acetil-CoA. Y además, la insulina estimula la síntesis de ácido graso para la formación de triglicéridos cuando obviamente existe un exceso de consumo de glucosa en la dieta. Ok. Metabolismo de ácidos grasos, triglicéridos, nuevamente acá, retomando algunos aspectos que son importantes, un poco más en detalle. Alto consumo de glucosa entra por el enterocito, ustedes ya saben, transportador SGLT1, posteriormente sale por los GLUT, que va a llevar finalmente a la vena porta, que va a irrigar, que llega al hígado. En este caso, la glucosa entra a la mitocondria y tiene varios destinos metabólicos en los cuales usted lo puede utilizar. Uno de ellos es generación de energía, ¿cierto? Glicólisis, ciclo de Krebs. Posteriormente ocurre el proceso de cadena transportadora de electrones y finalmente la fosforilación oxidativa, que nos va a dar entre 36 y 38 moléculas de ATP. En el caso de que usted consuma un exceso de glucosa, parte de esa glucosa en exceso se va a convertir a glicógeno. Ya vimos el proceso de formación de glicógeno o glicogénesis, en donde la enzima clave es la glicógeno sintetasa. Se estimula entonces esta enzima. Pero ¿qué pasa cuando usted consume ya un exceso mayor de glucosa? Bueno, ese exceso extra va a tener que tomar otra ruta metabólica y es la generación entonces de estos ácidos grasos. Ya que los ácidos grasos después van a generar triglicéridos que se van a alojar a su tejido adiposo para tenerlo ahí como una fuente de almacenaje por cualquier cosa si se necesita. ¿Ya? ¿Cómo ocurre el proceso entonces de formación de ácido graso? Primero, antes de la mitocondria, la glucosa entra a los hepatocitos del hígado. Esto entra a la vía glicolítica, o sea, hace glicólisis. Una vez que se genera la glicólisis, se producen moléculas de piruvato. Estas moléculas de piruvato generan a su vez moléculas de acetil-CoA dentro de la mitocondria. Estas moléculas de acetil-CoA que están dentro de la mitocondria tienen que de alguna forma salir hacia el citoplasma. ¿Por qué? Porque la síntesis de ácido graso ocurre en el citoplasma. ¿Sí? ¿Cómo sale? Hay un proceso que no sale descrito acá, que básicamente el acetil-CoA se une al oxalacetato para formar citrato. El citrato, en el ciclo de Krebs, puede salir de la mitocondria y aquí existe una enzima que transforma el citrato en acetil-CoA nuevamente. Este acetil-CoA, aquí ahora que está en el citoplasma, es el precursor
clave para la síntesis de ácidos grasos. ¿Quién es la enzima entonces que primero participa en el proceso de síntesis de ácido graso? Se denomina acetil-CoA carboxilasa. Como su nombre lo dice, lo que hace esta enzima es carboxilar el acetil-CoA, formando entonces una molécula o un intermediario que se llama malonil-CoA. Este malonil-CoA tiene 3 átomos de carbono debido a que el acetil-CoA, que tenía 2, se carboxiló y genera entonces este intermediario con 3 átomos de carbono. Finalmente, el malonil-CoA es un precursor para la síntesis de ácido graso, que lo lleva a cabo la segunda enzima que se llama ácido graso sintetasa, o más conocida como FAS. Dentro de estas dos enzimas, la más importante es la primera, la ACC. Y vamos a ver entonces en detalle cómo funciona esta enzima. Acá está entonces la enzima ACC, en donde podemos ver que esta enzima, que es un complejo bastante grande, requiere de una biotina, una vitamina, ¿ya? Como cofactor. Y además necesita energía en forma de ATP. ¿Para qué? Bueno, para carboxilar, agregar este carbono, ¿cierto?, a esta molécula de acetil que tiene 2 átomos de carbono, formando finalmente este intermediario malonil-CoA, que es clave para la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de malonil-CoA es mediada entonces por esta enzima, la ACC. ¿Por qué esta enzima es tan importante y por qué es regulada? De partida porque es irreversible. O sea, el proceso de pasar de acetil-CoA de 2 átomos de carbono a malonil-CoA de 3 átomos de carbono es un proceso que no puede generarse en sentido inverso. Posteriormente, la síntesis de ácido graso continúa mediante la enzima FAS. Las cadenas de carbono de los ácidos grasos son empleados como una secuencia de 4 pasos que se repiten. ¿Cómo funciona la enzima FAS? Básicamente, para que esta enzima, ya mencionamos, para que funcione, requiere del malonil, que se lo entregó entonces la ACC. Este malonil, lo que finalmente hace esta enzima es hacer un proceso de condensación. Une acetil con moléculas de malonil. Al hacer este proceso de unión, que se llama condensación, se libera un dióxido de carbono, que es este de acá, que era del grupo malonil. Por lo tanto, el malonil siempre va a aportar 2 átomos de carbono para la cadena de ácido graso que se va a formar. Posteriormente, si se dan cuenta que en la posición beta existe un grupo ceto. Este grupo ceto tiene que ser reducido, eliminar entonces sobre el enlace de ese oxígeno. Y para ello ocurren 3 pasos adicionales. Aquí está. El primer paso es una reducción usando NADPH. Aquí se utiliza el NADPH, esta coenzima, ¿cierto?, que fue generada en la vía de las pentosas fosfato. Entonces este NADPH va a básicamente entregar electrones para empezar el proceso de reducción. La primera reducción es formar entonces un grupo OH y posteriormente ocurre el proceso de deshidratación, en donde se libera esta molécula de OH, se libera ese hidrógeno y se genera un doble enlace en esa posición. Posteriormente ocurre un nuevo proceso de reducción en donde este doble enlace ahora se elimina dejando un enlace simple. Y de esta forma aquí se empieza a formar ya la cola de un ácido graso. Aquí sería como una especie de la cabeza del ácido graso, la parte ácida. Bueno, aquí está unido a un grupo acetil. Y acá está la cola entonces empezando a nacer esta cola del ácido graso. Esta cola se sigue elongando mediante la enzima FAS, seguimos hablando de la misma enzima, en donde se van adhiriendo 2 átomos de carbono por cada reacción. Por lo tanto, partimos de 2 carbonos, que son esos 2 de acá del acetil. Cuando hace la reacción con el malonil, ocurre el proceso de descarboxilación, ocurre la condensación, y ahora quedan 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. 2 del acetil y 2 del malonil. Posteriormente se van adicionando moléculas de malonil. Aquí tenemos el malonil entonces. Ocurre un nuevo proceso de descarboxilación. Estos 2 carbonos del malonil pasan ahora a formar parte
de la cadena del nuevo ácido graso naciente, teniendo ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Este proceso se repite varias veces hasta generar este intermediario que es común, que es el palmitato, que es o ácido palmítico. Aquí está la parte ácida, y el palmitato tiene la característica de tener 16 átomos de carbono. ¿Ya? Por lo tanto, teniendo en cuenta un dato importante, 2 átomos de carbono del palmitato provienen de una molécula de acetil. ¿Sí? El resto de los átomos de carbono, o sea, de aquí para arriba, ¿cierto?, provienen de moléculas de malonil. Por lo tanto, ¿cuántos malonil se requieren para formar el palmitato? Se requieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de malonil más una molécula de acetil. De esta forma tenemos este intermediario, el palmitato. ¿Para qué nos sirve el palmitato? Bueno, el palmitato es el precursor para la síntesis de muchas moléculas importantes para nuestro cuerpo. Por ejemplo, ésteres de colesterol, acilgliceroles, muy importante, por ejemplo, triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos. Ese proceso se llama esterificación. Además, nos sirve para formar fosfolípidos, que son componentes importantes para las membranas plasmáticas, y también otros ácidos grasos que van a ser muy importantes para procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. El palmitato, para poder posteriormente generar todos estos intermediarios o todos estos productos importantes para nuestro cuerpo, necesita pasar a palmitoil-CoA, que básicamente palmitoil-CoA es un palmitato unido con una coenzima A, y de esta forma es como tiene que estar activado, se llama, para generar estos distintos procesos de acá. ¿Sí? La enzima, esa tercera enzima que hace este proceso, se llama acil-CoA sintetasa. Vamos a ver entonces el proceso de regulación como primer video, para que quede bien claro en el sentido de cómo se sintetiza los ácidos grasos y cómo se regula esta síntesis. Como les había dicho, el citrato, entonces, el que se forma dentro de la mitocondria, cuando es mucho el exceso, ¿ya? Y no se requiere más energía, por ejemplo, sale de la mitocondria. Y en el citoplasma o citosol existe la enzima citratoliasa. La citratoliasa genera acetil-CoA citosólico. Y esta acetil-CoA pasa a malonil-CoA mediante la enzima ACC. ¿Quién estimula esta enzima? La insulina. La insulina es una hormona que se estimula cada vez que usted consume un exceso de glucosa o cada vez que consume glucosa, ¿cierto? Para disminuir entonces la glicemia. Esta misma insulina tiene entonces una gran participación en la síntesis de ácido graso. Ojo, recuerde que esto solamente ocurre cuando usted consume un exceso de glucosa, ¿ya? Por otra parte, si usted no consume alimentos, tiene una restricción calórica, por ejemplo, en ese caso se liberan otros tipos de hormonas. El glucagón, la adrenalina, en otro caso, y esos inhiben la ACC. Por lo tanto, inhiben todo este proceso, ¿ya? Además, si usted consume harto ácido graso de cadena larga, no necesita sintetizar más ácido graso y por lo tanto también inhibe la ACC. Y este malonil-CoA, entonces, después de la enzima Fas y la otra enzima y varios procesos de la Fas, genera este intermediario que es el palmitoil-CoA, que ya dijimos que es muy importante posteriormente para generar productos necesarios para su cuerpo. ¿Ya? Ok. Esto es resumen. Y básicamente, posteriormente, les voy a hablar de cómo se generan las esterificaciones, cómo se almacenan las grasas en su cuerpo, pero eso quedaría para un siguiente video. Ok, gracias.